saludos a todos los de la página de Pitiquitos de Recuerdos. Mi amigo Adolfo León Leiva, alias el Chori, Chorilión, o lo que queda del Chorilión. Aquí estamos con Carlos, vamos a empezar con él, con sus historias, a ver qué nos cuenta. Ujú. Bueno, para empezar les voy a platicar de, de mis abuelos cuando llegaron a los temporales, que fue los temporales de las calabazas. He oído mucho comentar en las noticias ahí que si, por qué vino a dar ese nombre a la región de las calabazas. Precisamente ahí empezó en, en el rancho, en el temporal de las calabazas, donde fue el primer fundador ahí. Fue de los primeros que ellos llegaron ahí. Mi abuelo con todos sus hijos. Pasaron muchos trabajos porque en ese tiempo era solo solo, no había cercos, no había nada, estaba solo. Ahí empezó él a trabajar con sus hijos, mucho trabajo para poder hacer sus siembras. Comenzaron a sembrar, pues, como dice el dicho, calabazas, frijol, maíz, todas esas cosas comenzaban ahí. Y para eso tuvieron que trabajar mucho porque para acercar un pedazo de pérdida, tuvieron que cortar mucho árbol, mucha cosa para, con la misma rama y postes que sacaban de ahí, cercaron su pedazo para empezar a, a cultivar. Bueno, pues de ahí eh, donde se fincó ese temporal o donde empezó, fue donde fue la Argentina, donde está el campo de la Argentina que fue de los, eh, de los pitiqueños después, porque le compraron ese terreno a Manuel Monreal. Ese terreno se lo había vendido mi papá, o sea, mi tío Diego y mi papá a Monreal. Pero en ese tiempo, pues por necesidad se enfermaron y tuvieron que vender ese terreno. Y en ese tiempo el camino que pasa a Puerto Colorado, que va a los Chirriones, que va a todas partes, pasaba por enfrente de la casa de mis abuelos. Ahí toda la gente iba y, y les preguntaban ¿a dónde va? Pues voy al temporal de las calabazas de Tío Viejo, porque así le decían. Toda la gente pasaba por ese terreno y llegaban con mis abuelos y con mis tíos, mi papá, y se fueron. Ya cuando después se le comenzaron a llegar gentes que se pusieron junto ahí con ellos, que fueron los primeros que llegaron ahí después, fueron los cuñados de mi abuelo, los Mendívil. Después vino don Manuel Gamboa y se fincó enfrente de lo que era el terreno de mi abuelo y colindaban por los cercos después, que ya hicieron sus cercos, colindaron toda la vida ahí. Todavía a nosotros, que somos los hijos de Fernando Zelaya, todavía colindamos con un pedazo de terreno que nos quedó a nosotros del temporal de las calabazas. Ahí está, don Manuel Gamboa, pues todo el tiempo anduvo con ellos. Ahí vivieron, ahí se criaron, ahí todos los días venía don Manuel para acá, iba todos los días al temporal. El caso es que se hicieron muy amigos, anduvieron mucho en las corridas del ganado, de todas esas cosas, ¿no? Y allí después le platicó don Manuel Gamboa de una vez le habían llamado del altar. De altar lo mandó llamar, mandó una comitiva el prefecto
porque no había presidentes en ese tiempo, eran prefectos. El prefecto era el que mandaba todo el distrito de Altar. Entonces, don Manuel le contó a mi papá de que lo llevaban para allá. Y me puse a investigar antes de todo esto que les voy a platicar, lo mandaron llamar cuando él estaba cumpliendo los 19 años. A él se lo mandaron llamar porque era güeyero. Él era güeyero, no era lo que se dijo después. Y, y entonces cuando en las pláticas que me hizo mi papá, yo me puse a averiguar en qué año sería. Y ya me fui yo al Panteón, ahí supe que don Manuel Gamboa había nacido en 1887. Quiere decir que en ese tiempo que él anduvo allá en Altar, fue en 1906. Ese año fue cuando lo mandaron a hablar. Bueno, pues llegó allá con los soldados que eran lo que es ahora soldados, ¿no? Lo llevaron allá y le preguntó a don Manuel que si era lo que quería al prefecto. Pues mire, don Manuel le dijo, es que mataron a una persona aquí y se sabe dónde le dispararon, pero no se sabe, le dijo, a dónde, en quién fue. Bueno, pues le platicó que se había, que se le pusieron, lo llevaban a pero no sabían de qué mera parte, pues. Y anduvo, le platicó a mi papá que habían andado mucho por todos lados, dio vuelta a ver de dónde habían disparado, hasta que dio con los casquillos que habían tirado. Bueno, pero la huella, no había huella más que los puros casquillos. Y entonces se fue don Manuel y se fue buscando todo alrededor y no podía hallar nada hasta que se cambió al otro lado del camino y se fue y en un palo verde halló las huellas del caballo que tenía amarrado. Y de ahí se dio cuenta que él se había brincado para el otro lado, el que les disparó, envuelto en trapos, en trapos para no pintar huella. Pero dio con la huella del caballo y agarró su huella y se vino con ellos y se vinieron los que iban acompañándolos a don Manuel. Le dije que le sacó muchas vueltas el que había matado al señor, ¿no? Y se cambiaba pues de veredas y todo, pero la huella siempre la sacaba. Agarraba y se metía el caballo del asesino y salía y se daba cuenta, él iba pendiente en la huella, pero la huella nunca la perdió, ni en ninguna parte. Bueno, pues ya andaba había dado muchas vueltas, le había hecho muchos zigzag, salía y entraba y salía y no podía, pues. Al último ya llegaron a un llano, le platicó, que habían salido y se habían puesto en un puertecito. Y entonces le dijo a uno de los que iba acompañándolo, mira, le dijo, vete, le dijo, allá en aquel árbol que está allá, le dijo, fíjate si allá, le dijo, no pasó esta huella, le enseñó la huella al muchacho. Y sí, ellos se quedaron y estaba de puerto a puerto, porque en el otro, donde lo había mandado, estaba otro puertecito. Y ya se fue el muchacho y ya le dijo que era a cuál era lo que le iba a poner para decirle que había pasado, ¿no? Pues sí, dijo, vámonos, allá está.
Y sí, exactamente había pasado por ahí el del caballo. Y se fue y dio vueltas y se comenzaron, agarramos un arroyito, decía, una cañadita, y vio que en la pasada ahí le pegó un balazo, y hizo hoyo el caballo donde le dio el balazo él, pero había caído una varita por un lado de la vereda y él se levantó, se apió del caballo y vio la varita y ya le dijo, ¿quién tiene un caballo alazán aquí? Pues el fulano de tal, pues. Bueno, se fueron con el prefecto y le dijeron, ¿qué pasó? Le dijo, ¿qué hubo? Pues dice que el caballo es según lo que está diciendo, es las señal de los pelos que hay en la vara, es de un caballo alazán, y el que tiene ese caballo alazán es el fulano, ya lo conocía. Pues mándenlo traer, o vayan por él. Y sí, se fue él, se fueron los soldados esos, fueron y llevaron al amigo, y tráiganse el caballo también, dijo. Bueno, pues ya llegó llevaron al señor y llevaron el caballo. El caso es que encerraron al dueño del caballo y al caballo también. En la cárcel había una estaban los calabozos por los lados y, y en medio estaba un vacío, como un corral. Y en la puerta, cerraban la puerta y ya quedaba todo encerrado. Bueno, pues ya le dijeron, bueno, le dijeron, ya está bien, váyase. Y lo vinieron y lo dejaron aquí a Pitiquito, a él. Y sí, se fueron los soldados. Y otro día, muy de mañana, le llegaron otra vez los soldados. Dice el prefecto, le dijo que vaya para allá. Ah, bueno, pues vamos. ¿Y qué pasó? Pues se salió el caballo, le dijeron en el camino los soldados. ¿Cómo que se salió el caballo? Le abrieron la puerta, le dijo, ¿cómo se sabe? No, dijo, no le abrieron la puerta. Ay, ¿cómo se salió? Le dijo. Bueno, pues no sé, le dijo. Bueno, pues ya llegó allá y dice que lo metieron adentro ahí y le dijo el prefecto, fíjese, le dijo que se salió el caballo. ¿Y por dónde? Le dijo. Por la puerta no ha salido, no se ve huella ahí, le dijo. Pues no sé, le dijo el prefecto, pero el caballo se fue. Y ya dice, le platicó a mi papá que se había ido por todas las puertas de los calabozos y en uno de ellos le dijo, abran la puerta esta. No, le dijo el prefecto, ¿cómo vas a creer que se va a meter el caballo en un calabozo de eso? ¿Y cómo vas a creer que se haya salido? Le dijo, a ver, dígame, no es posible que se haya salido nomás y no hay huella de nada. Y no, pues que ábranlo, le dijo, abran el calabozo. Pues sí, abrieron el calabozo, ahí está el caballo, todo peor relinchido el caballo, ahí está, mire. Y ya le dijo el prefecto, pues muy bien, don Manuel, le dijo, esto es nomás, le dijo, porque queríamos estar seguros, le dijo, de que lo que había dicho. Ah, bueno, pues se vino don Manuel para aquí, ya, se lo trajeron otra vez. Y pasaron años, al que había matado al señor se lo llevaron a Hermosillo, estuvo muchos años en Hermosillo. Y se vino aquí y don Manuel todos los días salía de su casa a lo que es la estación de Pitiquito, arriba de la estación por ahí, era el llano de la mula, así le decían, el llano de la mula. Y un hermano de él vivía ahí cerquita ahí, y se juntaban todos los días para ir a a ver el ganado, porque tenían ganado y tenían caballada ahí suelta, pues era solo toda una milpa,
era de todas, de todo, la milpa, porque ahí había ganado de todos, pues, y caballada. El caso es que todos los días iba ahí y en uno de los días, pero de eso, a los muchos años fue eso, ¿no? Después de que había pasado todo eso. Y ya en la mañana lo esperó el otro hermano, porque en la llegada tiraban un grito ahí y se juntaban, ya se sabían dónde estaban. Bueno, pues ese día no fue a donde se juntaban. Y ya dijo el hermano, "Mm, pues qué pasaría con Manuelito", dijo, no vino, qué pasaría. Bueno, pues se fue el hermano a su casa y, y otro día llegó don Manuel allá, con él allá. ¿Qué pasó, Manuelito? Le dijo, ¿por qué no viniste ayer? Verás, le dijo, vamos, te voy a ir porque no vine. Bueno, pues ya, se lo llevó a la bajada que era una vereda que pasaba por el Bacerán y agarraba el río. Mira, le dijo. Y le dijo, viejo, que ahí me estuvo esperando, le dijo el fulano, le dijo, ¿te acuerdas? Le dijo de lo que te platiqué, del que había ido al altar. Pues sí, ese estuvo anoche aquí, le dijo, para matarme. Sí, le dijo, sí. Pues mucho cuidado, Manuel, le dijo, no, le dijo, no te preocupes, le dijo. ¿Por qué? Le dijo, porque ella no va a venir, le dijo. Y como, no, le dijo. De aquí venía a matarme nomás, le dijo, pero agarró para los Estados Unidos, le dijo. Allá fue, allá murió el amigo. No más, otra vez volvió para acá. Y, y ya todo eso le contó a mi papá. Y ya le dijo, mira, le dijo, desde ese tiempo, le dijo, desde ese tiempo de que te estoy hablando, le dijo, ya supe, le dijo, que tenía otro don. Y el don es que él era saurino, pues él sabía todas esas cosas. Eso es lo que le había hecho, ¿no? Que había aprendido que él tenía otro don. Y se fue con ese don. Ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta. Porque él sabía muchas cosas. Ah, Aquí vino mucha gente a consultarlo de todo el Sonora, parte de otras partes de la República, otros estados. De Estados Unidos vino gente a consultarlo. Fue una gente muy buena, muy amigos de mi papá y de familia de nosotros, todos sus hijos, todos muy amigos de nosotros, todos. Y por eso te digo que él fue un hombre que ayudó a mucha gente y quedó muy satisfecha toda la gente con él. Y eso es uno de los relatos. Ahora les voy a contar otra del mismo don Manuel Gastelo, de don Manuel Gamboa, que le contó a mi papá. Dice que cuando estaba don Miguel Méndez de presidente, llegó un amigo que venía de por allá al lado de México, no sé de dónde vendría. Y, y llegó preguntando que si qué gente vieja había aquí, que alguien que le pudiera hacer preguntas. Y ella le dijo, pues don Miguel Méndez se acordó de don Manuel Gamboa. Bueno, pero yo antes de eso me puse a investigar a ver qué año había sido, porque nunca supe qué año fue. Y ya le pregunté precisamente a Pepito, a ver, le dije, "Mm, ¿qué año fue don Miguel Méndez presidente? Don Miguel Méndez Lizárraga", le dije.
Y ya, y yo, exclusivamente yo fui al ayuntamiento y vi que sí, efectivamente era él. Pero lo que salió ahí, que no había sido don Miguel Méndez, había sido presidente, fue interino de don Ramón Tiznado, el Huilo Tiznado, que fue cuando estuve presidente, pero le tocó a él de interino. Y bueno, pues ya continuando con el relato del amigo que había venido, le dijo que de la puerta de la iglesia, del costado de la puerta de la iglesia al norte, había un entierro muy grande, a 2 kilómetros de la puerta para acá. Y le dijo, ¿y qué es lo que enterraron? Le dijo, le preguntaron ellos. Mire, le dijo, cuando echaron a los españoles de aquí, traían mulas cargadas los españoles que iban con rumbo al norte. Y ahí en esa parte de ahí, no sé por qué, qué es lo que les pasaría. El caso es que ahí enterraron ese dinero, le dijo. Ese oro, era oro. Oro en barras y oro en piedras. Y ya le dijo, y miren, le dijo, para mayor mm, seguridad de lo que les estoy hablando, le dijo el amigo, él traía el derrotero, ya traía un mapa de todo lo que había pasado. Y le dijo, mire, para mayor seguridad, le dijo, arriba de donde está enterrado eso, le dijo, está un monito de caliche. Y le dijo don Manuel Gamboa, mire, le dijo, el monito yo lo tuve en mis manos. ¿Cómo? Le dijo don Miné, sí, le dijo. Yo lo tuve en mis manos porque me lo enseñó el que estaba haciendo adobes ahí, le dijo. Me enseñó ese, ese monito. Bueno, pues ya le dijo el amigo, oiga, le dijo, pues mire, yo vine nomás a hacer a, a ver qué es lo que había, le dijo, pero no vengo preparado, le dijo. Voy a irme, le dijo el señor, me voy a ir allá a mi tierra, le dijo, y voy a volver para tal tiempo. Bueno, está bueno, le dijo. Y, y de ahí le dijo, voy a traer, porque donde está enterrado ese oro, le dijo, está en una parte donde hicieron un hoyo, le dijo, hicieron unas cuevas, y de ahí le dijo, taparon los hoyos a esta y lo enterraron todo. Ah, bueno, está bien, aquí lo voy a esperar. Pero no, nunca vino el amigo, no volvió otra vez. Pero eso quedó, quién sabe. Pues solamente don Manuel Gamboa sabía dónde quedaba eso, dónde quedó eso, pues. Y hasta ahí llegó, no hubo nada. Qué lástima. Ajá. ¿Quién sabe? ¿Estará todavía? ¿Dónde estará? Pues quién sabe. Pero traían muchas barras de oro y mucha piedra con oro. Pero pues, para saber dónde. ¿Sí? Lo que sacaron aquí en el puerto, sacaron un tesoro muy grande, ¿no? No sé, algo de eso. Yo no sabía. Allá abajo. Muy buen relato. Para allá decían que sí. Mm, Ahora les voy a contar otra. De Carrizales. ¿Han oído mentar a Carrizales? Sí, Sí. Bueno, Francisco. Francisco Reina. Mm, Ujú. Francisco Reina fue un hombre que en la revolución andaba por el lado de Sázabe. Se fue de allá.
De aquí lo acompañaba Santiago López. Santiago López era pariente, según parece, Monteverde, de don Alberto Monteverde. Mm, Y todo, cada rato venía este Carrizales del lado del Sázabe, según parece que era asaltante de diligencias. Eso fue como en 1900, después de la guerra, salieron para allá, él anduvo en la guerra. Y de ahí se fueron, y se fueron a, pues como hay veces la gente que se pierde en las en dinero, en cosas así, se fueron ellos. Hizo una banda por allá según pláticas, ¿no? Que hizo una banda por allá en, del Sázabe para allá hasta Nogales. Fue muy buscado en Nogales y todas las partes de ahí. Y llegaba con mi abuelo. Cuando venía de allá y cuando se iba de aquí, él estaba ahí en la temporal de las calabazas. Y, y de allí este, este señor, en una de las veces que vino, bueno, antes de eso decían que se había venido, que había venido en esa ocasión, mucha gente buscaba el entierro, ese es donde están los corrales aquí en las calabazas, aquellos que hay que abandonados, pero no, en el cerro más grande aquí, para el lado de la carretera allá, ahí decían que ahí había enterrado un dinero que traía Carrizales de por allá en ese tiempo. Y todavía el otro día me dijo un muchacho, un compañero mío, me dijo que vamos a ir para allá, me dijo, porque me platicaba mi papá, dice que ahí en esa parte de ahí donde entran en la pura puerta donde entran los pais, ahí en esa parte de ahí, que miraban unas luces y que miraban que había un entierro ahí. No, no venga, le dije, ¿por qué? Porque ya no hay interés ahí, ya no hay entierro. El entierro lo sacó él mismo, le dije. El mismo que lo enterró lo sacó. ¿Cómo sabes? Pues ven para acá, le dije, yo te voy a decir cómo estuvo. A lo mejor ya ahora lo oye. Y ya en esa ocasión llegó Carrizales con mi tata. Y le dijo, tío viejo, le dijo, porque así le decían, todo el mundo era tío viejo. Todos los que vivían aquí eran tío viejo y tío viejo. Bueno, pues ya llegó Carrizales ahí con mi abuelo y le dijo, tío viejo, le dijo, ¿qué pasó, hijo? Le dijo, mire, le dijo, aquí le traigo, le dijo, este dinero, le dijo, se lo voy a dejar aquí, sin ningún compromiso, dijo, se lo voy a dejar para ayudarlo. Y ya le dijo mi abuelo, no, hijo, le dijo, ese dinero no, le dijo. ¿Por qué, hijo? Le dijo, ¿por qué, tío viejo? Porque ese dinero que traes, le dijo, es maldito, le dijo. Yo no, le dijo, yo no tengo, yo soy de otros principios, le dijo, eso no, le dijo. El dinero hay que ganarlo y hacerlo, le dijo, según sus posibilidades, dijo, pero así no, le dijo. Bueno, pues ya le dijo, mira, le dijo, no te enojes por lo que te estoy diciendo, le dijo. Tú no tienes nada para mí, tú vas a seguir siendo igual, le dijo. De lo que te dije, no tengas pendiente, le dijo. Tú ven, le dijo, cuando tú quieras, le dijo, cuando pases para acá y para allá, aquí está tu casa. Pero eso sí, le dijo, no te voy a aceptar eso. Bueno, pues ya le dijo, bueno, tu viejo, le dijo, pues voy a ir a llevárselo a un amigo mío. Muy bien, llévalo. Y le llevó a ese amigo, de aquí de Pitiquito también, le llevó el dinero ese. Y hizo mucho dinero el amigo. Al tiempo, decía mi papá, que decía su papá, ¿no? Mi abuelo, oye,
¿qué pasaría con Carrizales? ¿Dónde quedó? Y a mucho tiempo, dice. Llegó Carrizales con él ahí, al temporal ahí. ¿Qué pasó, hijo? Le dijo, ¿dónde estabas? Pues, no, pues andaba, tío viejo, allá, le dijo, ocupado. Y, y le dijo, pues durmió allí. Y otro día, muy de mañana, le dijo, tío viejo, le dijo, voy a ir con el fulano. Le dijo. Bueno, voy a ir con mi amigo. Está bien. Y se vino. Y, y al rato llegó, muy enojado, con él ahí. Y le dijo, oiga, tío viejo, no va a creer, le dijo, que mi amigo, que ya ve que le entregué el dinero, le dijo, y me negó 30 pesos, le dijo. No me quiso prestar el 30 pesos. Y le dijo mi abuelo, ¿te acuerdas de lo que te dije, hijo? Le dijo, sí, le dijo. Ese dinero es maldito, le dijo. Por eso es que no te lo acepté. Quizás estuvieras ahorita queriéndome matar a mí también, le dijo. Sí, le dijo, sí me acuerdo. Bueno. Y le dijo, pero ahorita voy a ir a matarlo, le dijo. Carrizales, ¿no? Nunca ha aflojado su pistola y su rifle por un lado. Y le dijo, mira, hijo, le dijo, no hagas eso. No hagas eso, hijo, le dijo. Tiene muchos hijos, tiene muchos nietos, le dijo. No hagas eso. Mira, le dijo, ahí, le dijo, en ese rincón, le dijo, hay unas fanegas de frijol. Habían levantado mucho frijol ahí en el temporal. Toma todas las fanegas que quieras, a completa 30 pesos, le dijo, y vete. Pues sí, agarró las fanegas de frijol, las vendió y se fue. Bueno, pues ya que se hace, que estuvo mucho tiempo y no vino, y no vino, y no vino. Después se supo que allá en Nogales lo habían agarrado junto con los otros bandoleros que andaban con él y lo mataron, lo pusieron en un hoyo y le dio un balazo y lo echaron al hoyo y los enterraron. Eso es eso es el entierro ese que buscaron mucho aquí. Sí. Mucha gente lo buscó. Hasta yo lo busqué. También. Ya ves. Ese es el entierro. Sí. Ese es el entierro de Carrizales. Que, pues, como le digo mi abuelo, es dinero maldito, pues. Es que no es. Y ahí, Sí. mi abuelo ahí estuvo en todo el tiempo, ellos todos ahí, en eso vivieron de ese terreno. No más que por las necesidades se deshace la gente de todas las cosas, ¿no? Así es. Bueno, ya. Ahora les voy a contar un chiste. En una ocasión aquí, cuando, ¿te acuerdas tú cuando estuvo la ayuda del gringo en que sembrando aquí para las calabazas, junto al No, canutillo? no, ¿No? no, Bueno, yo lo pues digo ahí para. estábamos nosotros y ahí teníamos el ganado ahí en Temporal. el temporal Ujú. y ahí en que el gringo precisamente, el gringo de la Chu le decían, No, no. era, mm, pero era un hombre, un tío, el tío ese era de la Chu, el tío, Campos se apellidaba. Y nosotros ahí estábamos ahí y íbamos y nos poníamos un mezquitón muy grande. A mediodía lonchar, pues, junto con los trabajadores que traía el gringo. ¿Eh? Ahí nos veníamos y los juntábamos. Y el amigo ese se juntó ahí con nosotros. Estaba mi papá, estaba mi tío Chu, estaba
el Tocha, el Güero, había una bola ahí. David Gelaya, todos estábamos en reunión ahí, comiendo pues. Y luego llegó el viejo ese y luego ya dijo, se fueron a platicar todo de campo y de todo, de vaqueros y de todo. Y ya salió el viejo y dijo, fíjese amigo, dijo, yo en mi tierra fui muy vaquero, dijo el amigo. Y mi tío yo lo estaba oyendo nomás. Y en una ocasión, dice, había un toro, le dijo, un novillo, que lo querían agarrar, pero ya habían visto a muchos vaqueros para que lo fueran a agarrar al novillo, y nunca lo pudieron agarrar, no lo pudieron dejar. Y, y ya lo vieron a él, dice, me llevaron a mí, dijo, para que lo agarrara el novillo. Bueno, pues me fui yo, dice. Y el novillo no lo agarraban, dice, porque luego se les metía al monte, era un monte muy espeso. Pero me tocó a mí, dice, que lo agarré en un llano, dice, decía el viejo. Y me vine sobre del novillo, un recio, dice. Y se vino el novillo y se metió a una nopalera. Había muchos nopales. Y en una de tantas dije, aviéntame un nopal, dice, y pónmelo en la cara. Así. No tuve más que agarrar la navaja, decir unos agujeritos así, dijo. Y mira dijo mi tío, pero qué viejo rico de acá, digo, mi tío, ¿por qué no me quitó el nopal? Digo, no ando con la navaja. Es mentira, fueron cosas que platicaba. Se la reviró nomás al otro. Y había otro aquí, ya que empezamos con chistes, una gente que, el Zarco, según le decían a él en su tierra. No voy a decir nombres porque hay gente muy cerca. Era muy platicador y era de ese pelo así, pues. Y, y dice que en una ocasión llegó a un rancho por allá donde había un represo muy grande y que se había metido un muchacho a ese charco, a ese represo, que se había metido, que se había ahogado el amigo ahí, el muchacho. Y entonces que dijeron, él mismo dijo, que habían dicho, vean al Zarco, le dijo, a ver, él lo saca, dándose todavía infulajel, ¿no? Y sí, dije, fueron conmigo allá. Y sí, llegué, dije allí. Y me llevó un compañero. Bueno, pues nos tiramos los dos, dice, al charco, dice, y nos fuimos nadando, ¿verdad? Pues lo encontramos al amigo ahí, dice. Y luego le dije al compañero, anda, le dijo, date un mecate, corre, le dijo, aquí te espero. Saqué un cigarro y dije, me puedo fumar. Hijo, y así se aventaba puras de esas, así. Hijo de Tan buena. de Soteleño, ahí te va una, Ah. ¿sabes? Y las habrá. De Soteleño, en una ocasión, venía por esa calle de ahí, la que sigue por ahí, y estaba la Cruz Valenzuela, la mamá del Tito Valenzuela, en una ramada que sabes que vería en una ocasión, una ramada que tenía ahí, que todavía está, yo creo ahí. Y estaba la Cruz quebrando leña. Y él venía el Soteleño y llegó con la Cruz ahí. ¿Qué está haciendo, señor? Pues está aquí quebrando leña. Eso para acá la chale. Y la Cruz se la dio porque creyó que sí le iba a quebrar la leña. Se agarró la. Nunca me ha gustado ver una mujer quebrando leña. Sí, sí, la había oído. Se aventaba ese. Estaba grande ese soteleño. Una vez venía ahí en el Banco de México,
cuando estaba el Tito Ortega en la Ujú. cantina, ¿te acuerdas? Ujú. ¿Conociste la cantina, Sí. no? Pues venía el sotereño crudo, como todo el tiempo, se mantenía crudo. Y en el escalón así de allá estaban 100 pesos tirados. Y venía otro amigo así y vio los 100 pesos. Y él venía cerquita ahí. Y se agachó. ¡Ey! Te dijo, eso no es para usted, es para mi hijo. Es una cosa que me tiraron a mí. Pues, pues quería un trago, pero no sabe con qué. Ah, pues sí. ¿Cómo se llamaba el tuteleño? Se llamaba Antonio, creo. Sí, ¿eh? Antonio, Antonio. José Antonio Sotelo. Ajá. Sí. Era pariente de ustedes. A lo mejor por los hoteles. Sí. Pariente de mi Hay una esposa. foto de él, ¿no? Ahí en ¿Eh? la página hay una foto de él, creo. Sí, yo era pariente Sí, de mi esposa también. sí. De los hoteles. Era gente muy que tenía Mucha ocurrencia. mucha ocurrencia. Muy bueno para comprar poner un verso, para todo. Se ¿Verdad? juntaban él y don Alejandro Espinosa. Ay, agárrense Sí, fuerte. sí. No, era gente muy. Tenía mucha. Y no tuvo escuela, ¿eh? No tuvo escuela. Todo el tiempo anduvo El rancho nomás. en los ranchos, sí. Bueno, si quiere ya si no tiene Ajá. otra Pues anécdota, ya les conté algo, Mm, algo de. muy buen relato. sí,